para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso. Bien, entonces continuamos por aquí ahora sí con el profesor. Me vienen a Muchas gracias. Para mí una honra estar compartiendo con ustedes acá en Colombia en un momento tan fuerte, con compañeros tan distinguidos en la mesa y como también ouvintes tan interesados. Yo vengo de Brasil y tenemos una psicología institucionalizada y muy amplia. Tenemos hoy como 230.000 psicólogos y tenemos 52 años de regulamentación de una profesión que está estructurada con sus derivaciones. Esto es un número grande y debo decir a usted que la psicología en mi país tiene una tradición muy conservadora, producida en una matriz liberal hasta los años 90, con una tradición de prestación de servicios privados a quien puede pagar, con una tradición de una producción liberal, yo no sé acá cómo se pasa en contra de esta situación y una psicología que ya era cerca de 15 años muy grande, pero una psicología que tiene una característica de ser muy elitista, de ser una psicología apenas para voltada para personas de ciertas clases sociales que no tienen nada a decir sobre la mayoría de los brasileños. Acerca de yo me muero como vivir. Empezamos un movimiento de transformación de esta psicología. Entonces, yo que voy a hablar ahora tiene la perspectiva de mi compañero del Instituto de Psicología y Compromiso Social, Silvia Lani. Silvia Lani tenía preocupaciones de personas que no se preocupaban con las cuestiones sociales. Ella se destacó como una maestra, una investigadora muy ocupada con estas temáticas, y nosotros que empezamos y logramos éxito en un proyecto de transformación de la psicología brasileña, creamos en su homenaje un instituto que se llama Instituto de Psicología y Compromiso Social. Por compromiso social comprendemos una versión más light, con una disposición de trabajar con todas las clases. En una mirada más crítica, decimos que el compromiso social es un compromiso con la transformación de la sociedad, por tanto con los aspectos que sostienen la sociedad con sus problemas. La sociedad con sus problemas no es una obra de una Dios que nos produce así, es una construcción que deriva de los hombres y mujeres que viven concretamente en cada sociedad. Entonces las contradicciones son nuestras y pensamos que es necesario nominar las contradicciones, y las contradicciones son las contradicciones de una sociedad marcada por la dominación, por la explotación y por la alienación. Entonces, si hay temas fundamentales para la psicología debruçar sobre en cada sociedad, son temas sobre o que es la psicología de una sociedad producida sobre el siglo de la dominación, de la violencia, de la explotación. Y que tiene como modo de conciencia social una condición de alienación, una condición fuerte de alienación. Entonces, estos son fenómenos
que la psicología tradicional no se colocó como su problema. ¿Por qué? Porque se comprendió como tema de la política. La cuestión de la dominación, de la explotación, de la alienación, está en el discurso de la política. Y la psicología dice, yo no tengo nada de ver con esto, ni cuestión sobre el hombre universal, todos son iguales perante las leyes, todos son iguales. Entonces, es una psicología que no tiene muchos recursos para ayudar a los procesos de producción, sí, como los compañeros pueden decir, de la liberación de las personas y de las sociedades en que nosotros vivimos. Entonces, yo creo que este sea nuestro mayor reto, producir una psicología que no sea una reproductora de los procesos de violencia simbólica, de los procesos de dominación, de los procesos de incremento de la alienación en los folletines de telenovelas de la televisión, que produce como si la vida fuera un cuento que los medios de comunicación van alimentando y que las personas no tuvieran una existencia real, como si fueran personajes de un cuento mágico que presiona a todos y que la alienación, las personas no son allanadas porque quieren. Es preciso pensar que esto es un producto de una situación de violencia de la dominación y de la explotación. La alienación en efecto, y si no son los psicólogos y psicólogas que van a estudiar esto, yo no sé quién más lo puede lograr decir algo bueno sobre esto, porque la psicología supuestamente es la disciplina que está mejor posicionada para hacer una investigación sobre cómo se producen los procesos de alienación. Bien, para complementar esto, creo que tenemos también una dificultad con las dicotomías que esta tradición intelectual del Occidente produjo, diciendo que de un lado están las disciplinas sociales, la sociología, y de otro lado están las disciplinas de los individuos. Yo digo, no existen lo social ni los individuos. Esto es una creación ficcional de nuestras obras teóricas, de nuestras obras académicas, intelectuales. La vida, todos nosotros somos individuos y seres sociales al mismo tiempo. No hay una distinción, por tanto somos sujetos psicológicos en nuestra participación en nuestra vida con los otros hombres y mujeres que también son sujetos psicológicos y vivimos en sociedad. Entonces yo creo que la dicotomía, la separación artificial de esto es de la psicología y de la sociología. Entonces crea-se la necesidad de construir un campo común que pueda fugir de esta trampa que es la distinción de los individuos y de la sociedad como cosas distintas. Tomar esto al mismo tiempo y comprender los procesos que generan una cosa y otra cosa y sus efectos. Otra dimensión importante es la distinción de la clínica y de la psicología clínica y de la psicología social. Yo creo que esto también es muy importante porque algunos psicólogos quieren hacer clínica y montan sus gabinetes para atender personas que van a contar sus cuentos por hora, haciendo un pago como si fuera el taxi, que hace un pago por tiempo, que escucha que está. Y otros son los que van a trabajar con la psicología política, la revolución, que bien desconoce que cada uno es uno y cada uno tiene un cuento para contar. Entonces yo creo que la separación entre el tema de la clínica social es un importante reto para nosotros. Bien, sobre la América Latina yo creo que tenemos algunos retos específicos. Es que si en cada sociedad tenemos la explotación, dominación y alienación, como continente tenemos una realidad de un continente que también es un continente puesto en una condición de explotada, alienada de su propia condición continental e explorada, un continente explorado, humillado
perante os outros continentes. Então, o tema do enfrentamento do colonialismo cultural para nós não é uma questão de luxo, é uma questão epistemológica radical e fundamental para produzir uma transformação. E temos um problema comum em todos os nossos países, que é a produção de pessoas com valor social desigual, pessoas que não têm o mesmo valor. Então, o tema da desigualdade social não é o tema da pobreza. As pessoas confundem o tema da pobreza com o tema da desigualdade social. Os pobres não são pobres porque são desiguais sociais. Eles são desiguais sociais porque são considerados pessoas que não precisam ter plata, que podem viver com qualquer quantidade de plata. Qualquer pouquinho de plata é suficiente para eles. São pobres, portanto, porque são desiguais. Não são desiguais porque são pobres. A desigualdade não é a pobreza. A pobreza é um defeito da desigualdade. Não são por quê? Porque são mestiços, são os que descendem de los pueblos originários que foram os pueblos explotados historicamente, e eles são seus descendentes e por isso se mantêm em uma condição pior na pirâmide social, com os piores indicadores. Estes são temas que eu creio que uma psicologia social tem que enfrentar se quiser fazer boas obras. Gracias, profesor.